voy a ejercer la autoridad que la ley me ha dado, y no vamos a ver los varios al principio, los vamos a ver al final si es que se alcanza. Porque necesitamos hoy día escuchar la propuesta de ley, pero también tenemos que escuchar, hay audiencias por la ley de la asignación de TENS y tenemos la ley de electrodependencia, entonces lo siento, si alcanzamos hacemos varios, si no, no. Entonces, no suelo ser dictatorial, pero ahora no me queda otra. Así que adelante, nuestra secretaria abogada va a leer la cuenta. Adelante. Se ha recibido una comunicación del Comité de la Unión Demócrata Independiente mediante el cual señala el reemplazo de la diputada Marta Bravo por el diputado Fernando Borges para la sesión de hoy. Un oficio del presidente de la República mediante el cual se presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario que regula la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. 2 oficios de la ministra de Salud, mediante los cuales responde otros de la comisión. Uno sobre la posibilidad de realizar un seguimiento en 3 casos que han tenido efectos negativos al ser inoculados por una vacuna en contra del COVID. Y otro mediante el cual se responde e informa sobre el estado de materialización del Observatorio Internacional de Precios de los Medicamentos. Un oficio al subsecretario de Redes Asistenciales, mediante el cual responde uno de la comisión e informa sobre los motivos por los cuales centenares de médicos a nivel nacional se desempeñan en la atención primaria de salud y no están recibiendo la asignación de especialidad. Un oficio de la directora de Salud del Maule, mediante el cual responde a uno de la comisión e informa en relación al número de becas Maule que se han entregado a la fecha para la especialización médica por parte del gobierno regional. Tres oficios de distintas entidades que dan información en relación a glosas pertinentes en el cumplimiento de la ley de presupuesto. Una derivación de audiencia mediante la ley del lobby de los diputados Lilayú y Bravo a fin de recibir a la Fundación José Galazo para exponer sobre el proyecto de ley de educación superior. Una derivación de solicitud de audiencia de los mismos diputados a fin de recibir al Colegio de Cirujanos Dentistas para exponer sobre el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en relación a los procedimientos estéticos corporales. Una solicitud de audiencia de la Confederación FENAT Nacional para exponer sobre el proyecto de asignación especial técnica del área de la salud en cuanto a los funcionarios que indica. Una solicitud de audiencia de la Asociación Chilena de Psicopedagogía para participar en la discusión del proyecto de ley del Código Sanitario que se encuentra actualmente en revisión. Y finalmente un pareo que fue acordado entre la diputada Carol Cariola y el diputado Andrés Celis para la sesión de hoy. Gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta solamente? No hay ningún comentario. Bueno, puede hacer una consulta, diputado. Lo que no le puedo aceptar ahora es varios, porque yo sé que... No hay problema, no hay problema. Ya. Mi consulta es la... Presidenta, lo que pasa es que el 5 de septiembre yo pedí una audiencia para recibir a trabajadores, ¿no es cierto?, que tenían que ver con respecto a la falta de recursos y a los cierres, ¿no es cierto?, de los pabellones del Hospital Van Buren. Ha pasado ya un mes sobre eso y me gustaría saber si tiene alguna respuesta, porque aprovechando que está la ministra, ¿no es cierto?, de Salud aquí, podríamos fijar una fecha para poder tenerlos y que ellos puedan exponer. La falta de recursos vinieron a es exponer. tremenda. Han venido a exponer del Hospital Van Buren. Yo mañana voy a hacer una visita formal y quien quiera acompañarme, los diputados que están aquí o de la comisión o no de la comisión, que me quieran acompañar a la visita que voy a hacer después de almuerzo al Hospital Van Buren, me va a esperar la directora y también los gremios y voy a estar allí directamente, así que quien quiera ir conmigo está invitado cordialmente. Pero el Hospital Van Buren ha estado acá en todo nuestra preocupación, me he juntado con los distintos grupos y estamos muy preocupadas.
¿Ah? Sé que se han abierto... ¿Ah? Claro, sé que se han abierto más pabellones, sé que hay problemas, probablemente no sería mala idea que nuestra ministra también dijera en qué está eso, porque ellos tienen una deuda de arrastre del año pasado. O sea, hay varias cosas, es un tema complejo, pero obviamente grave. ¿Ah? Sí. Grave porque está afectando a las personas y a la atención oportuna de las personas. Lo que pasa es que Pero falta Fedepruz, que es la que yo pedí. No sé si habrá venido otro vamos gremio. a revisar Sí, porque no estamos abriendo espacios para los gremios. Incluso la semana ya, pasada, el lunes, hice solamente para perfecto. escuchar a los gremios. Es importante eh, darle la importancia exacto. y la ¿Ah? urgencia Vino la precisamente, FENAN porque el Nacional director le echa la y han culpa a la venido ministra y todos la los... ministra le echa la culpa al director y se pelotean para un lado y para el otro y al final así, todos así pierden. es, así es. Ah, ya. No, no están. Sobre el punto, díganos más, diputado. Muchas gracias, presidenta. Yo valoro tremendamente que usted al Hospital Carlos Van Buren para ver la situación que está ocurriendo ahí. Pero, presidenta, a propósito que se toca esto en este punto de la tabla o en este momento, yo creo que se podría solicitar, y yo se lo propongo en su calidad de presidenta, que la Comisión de Salud realice una sesión especial en el auditorio del Hospital Carlos Van Buren. Yo creo Buena que idea. no sería malo. Hemos hecho sesiones en Colina a propósito del hospital de la zona norte de la región metropolitana, de la provincia de Chacabuco. Creo que también se podría hacer uno en el Hospital Carlos Van Buren. Y creo que ahí se podría participar más holgadamente todas las partes involucradas. Muchas gracias, presidenta. No, muchas gracias, diputado Loco Marcino. Voy a recoger su idea, me parece excelente. Creo que hoy día el Hospital Van Buren que ha estado sobre la palestra, pero ahora vamos a seguir con la tabla. ¿Ah? Vamos a seguir con la tabla y nos corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley que da cumplimiento al inciso segundo del artículo 10º transitorio de la ley 21.674, que modifique el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud en las materias que indica: pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el Plan Común de Salud de las instituciones de salud previsional, boletín número 17, 147-11, urgencia simple. Se ha invitado, ¿no es cierto?, a las autoridades del Ministerio de Salud, a la ministra de Salud, la doctora Jimena Aguilera, y bueno, ella viene acompañada por quien coordina el proceso de reforma en el Ministerio, el doctor Bernardo Martorell, nuestro superintendente de salud. Muchas gracias por estar aquí, y los asesores del Ministerio también muy bienvenidos. Así que yo lo que corresponde es que le dé la palabra a la ministra, ¿verdad? Claro, sí. Ya. Sí, porque usted no tiene que hacer ningún comentario de No, esto no. antes. Ya. Listo. Entonces le doy la palabra, ministra, para que presente el proyecto tan importante. Ya. Bueno, muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los honorables diputados, a la secretaria, por supuesto, y además a todos quienes nos acompañan, porque también se está tramitando otro importante proyecto de ley que es la asignación técnica, así que también saludar a los gremios presentes. Bueno, como usted bien decía en este recuento inicial, habiendo transcurrido apenas 4 meses, efectivamente, de que se publicó la ley conocida como la Ley Corta de ISAPRES, el Ejecutivo ha dado cumplimiento a lo que se nos solicitó transversalmente en relación a presentar un proyecto de ley que ponga fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimine las discriminaciones y además nosotros agregamos los mecanismos para aquello, dentro de lo cual está crear el Plan Común de Salud de las instituciones de salud previsional. Siguiente. Así que vamos a dar una presentación respecto al proyecto de ley. La verdad es que el mensaje presidencial es bastante descriptivo del proyecto, pero yo entiendo que es muy difícil que se tenga posibilidad de leerlo con todas las actividades que están desarrollando ustedes en este momento, así que nosotros vamos a hacer como una introducción general del proyecto, sus aspectos más generales para que se entienda y la racionalidad que tiene, y por supuesto que si tienen consultas, estoy acompañada, como usted bien mencionó, por el superintendente de salud y el encargado de reforma, quienes han participado junto con el equipo legislativo del Ministerio en desarrollar este proyecto, además de la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección
de presupuesto. Bueno, el temario son lo que ahí aparece. Primero ver, contextualizar este proyecto dentro de las prioridades del gobierno, entregar los fundamentos, los objetivos, el contenido y el impacto esperado. Siguiente. Con respecto al contexto en el cual se desarrolla este proyecto, como yo mencionaba, esto es para dar cumplimiento a un compromiso adquirido y exigido por los parlamentarios en forma transversal durante la negociación de la ley corta, de efectivamente dar cuenta de este tema de las preexistencias. Y es importante el contextualizarlo dentro de la agenda de transformaciones en salud. Nosotros estamos desarrollando como gobierno una agenda de transformaciones bien ambiciosa, donde la prioridad, por cierto, es en la transformación del sistema público, donde existe un 82% de la población que hoy día está adscrita al Fondo Nacional de Salud. Y en ese contexto mencionar que ya se han realizado estas modificaciones, como es por ejemplo el copago cero, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, ya ha beneficiado a más de 1,5 millones de personas y que ha significado un ahorro significativo, avanzando hacia la protección financiera, que es uno de los elementos esenciales de la cobertura universal de salud. El tema de la modalidad de cobertura complementaria que ustedes nos ayudaron a aprobar, que fue parte de la ley corta y es el mayor avance que ha tenido el seguro público en los últimos 40 años y de hecho es la mayor transformación que ha habido incluso desde la época del GES, en el que se habilitó al Fondo Nacional de Salud de poder tener, contratar seguros complementarios, mediar en esa contratación a través de una licitación competitiva y permitir de esa manera que las personas que utilizan a los prestadores privados lo realicen a través de un seguro voluntario con una mayor protección financiera, también avanzando no solo en la protección financiera en la modalidad de atención institucional, como es el copago cero, sino que también tratando de avanzar hacia la protección financiera en la modalidad de libre elección, que sabemos que es muy utilizada y que después de la pandemia ha seguido siendo muy utilizada y por las personas que se han trasladado desde ISAPRE FONASA es el principal mecanismo a través del cual satisfacen sus necesidades de salud. Además, nosotros hemos estado avanzando en otra importante iniciativa que para nosotros es el corazón de cualquier reforma de salud, que es la atención primaria y la universalización de la atención primaria, que es el nivel en el cual se cuida la salud, no solo se atiende la enfermedad, sino que además se produce la prevención y la promoción de la salud y que efectivamente las personas que cuentan con acceso a la atención primaria de la salud redunda en una mayor satisfacción de todas sus necesidades de salud y en una mayor protección de la salud y no solo atención de la enfermedad. Nosotros en los municipios que ya tenemos atención primaria de la salud y que son principalmente urbanos, y que llevan más de un año implementado, incluso hemos podido observar, y eso lo está evaluando con un proyecto del Banco Mundial, de que están con indicadores de seguimiento, de que incluso el incremento de la modalidad de libre elección se logró estancar e incluso empezar a retroceder, lo que significa que se va canalizando también la atención hacia el sistema de atención primaria, que es más eficiente, gracias a que cuando se interviene también se amplían los horarios y se gestiona con mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, eso es lo que ya está de alguna forma en la práctica. La modalidad de cobertura complementaria ya se publicó el arancel en el diario oficial y ahora estamos en las fases finales del FONASA de preparación de la licitación para hacer la licitación y que comience el año que viene la actividad de esta modalidad de cobertura complementaria. Además, en paralelo, muchos de ustedes están participando en lo que es el trámite del sistema de atención priorizada, que es la indicación sustitutiva que hicimos del proyecto de seguro catastrófico, que también tiene por objetivo el mejorar la protección financiera, pero aquí orientada a aquellas patologías que tienen mayor lista de espera, tratando de reducir el principal problema que tenemos en el sistema público hoy día, que son los tiempos de espera y hacer un uso más eficiente también de la modalidad de libre elección. Y el último proyecto que todavía estamos trabajando y que esperamos presentar durante el mes de noviembre, pero que en la ley corta nos dimos un plazo hasta enero, de modernización del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que moderniza aspectos críticos del sistema público y que tienen que ver con el funcionamiento tanto del Fondo Nacional de Salud, del Instituto de Salud Pública, de los prestadores públicos y privados, la creación del Servicio de Salud número 30, el Servicio de Salud Virtual, y algunos otros elementos que tienen que ver con la regulación de los dispositivos médicos que están radicadas en el Instituto de Salud Pública y sistemas de compra de la Central Nacional de Abastecimiento. Eso se agrega a los proyectos que también se están trabajando de la Superintendencia de Salud relacionados con la Intendencia de Prestadores y también el tema del subsidio de incapacidad laboral que nosotros y que ustedes terminaron de votar hace 2 semanas creo que fue,
que es el tema de la regulación de las licencias médicas grandes emisores. Igual vamos a seguir trabajando en proyectos de mejoría del tema de licencias médicas. Siguiente. Entonces, en ese contexto se presenta este proyecto para dar cumplimiento al compromiso legal. En el artículo lo que se exigía era que entráramos antes del 1 de octubre. Nosotros, si ustedes recuerdan, discutimos mucho, particularmente en el Senado, donde se quería que se incorporara este articulado dentro de la ley corta, de que en realidad no era solo el decir por artículo que se eliminaba la declaración de salud, sino que se tenían que establecer los mecanismos que hicieran viable esa eliminación de la declaración de salud. Y lo que exigía, de hecho, el artículo, que fue algo que nos pusimos de acuerdo incluso en la mixta, donde muchos de ustedes participaron también, que había que eliminar las preexistencias, eliminar la discriminación por edad y sexo. La discriminación por sexo, la verdad es que ya se había eliminado con la tabla única de factores, pero prevalece la discriminación por edad, el incluir los mecanismos que permiten la viabilidad y un alcance de ese articulado que pedía que se acabara con la discriminación, no solo para el plan básico de la ISAPRE, sino que también para los planes complementarios y los beneficios adicionales de las ISAPRES, que tampoco podían ejercer una discriminación por edad y sexo, lo que también es un detalle desde el punto de vista técnico no menor en relación al diseño que teníamos que presentar desde el punto de vista técnico. Con respecto al por qué era necesario este proyecto y por qué los parlamentarios fueron tan insistentes, se perdió la señal a todo esto, tan insistentes con la necesidad de, una vez que se dé cumplimiento a las sentencias de la Corte Suprema, que es lo que viabilizó la ley corta, también acabáramos con los vicios que tiene el sistema privado de salud. Bueno, porque hay distintos problemas que nosotros hemos identificado a través del tiempo, incluso hubo una comisión que usted misma, Presidenta, como ministra, encargó durante la presidencia de la presidenta Bachelet, que se dedicó un año a estudiar este tema de cómo tratar de superar los problemas de los seguros privados relacionados con la tarificación por riesgo, cuando se utiliza los dineros de la seguridad social, lo que permite que las ISAPRES seleccionen afiliados mediante la tabla de factores que castiga a las edades con mayor siniestralidad, y las preexistencias, es decir, deja por fuera porque no los permite ingresar a las personas que tienen una necesidad de salud especial por una condición de salud que ya se tiene, y eso llevó incluso a frases que se hicieron famosas en la prensa respecto a la posibilidad de los seguros privados de prestar servicio a los enfermos, y que generó bastante controversia a nivel público. Y eso lleva a que finalmente se encareció el acceso para las mujeres a través de muchos años, de los adultos mayores y de personas con problemas de salud. El tema de la cautividad de los afiliados, muchas personas, dada la condición de que adquirieron o se les diagnosticó una condición ya siendo afiliados de las ISAPRES, y dada la imposibilidad de que los acepten en otro seguro privado teniendo ese diagnóstico, se produce lo que se llama el cotizante cautivo, que según estimaciones de la superintendencia, si no me equivoco, es alrededor de 1,5 millones de personas que tienen algún nivel de cautividad, lo que representa sobre el 40% de los afiliados actuales de las ISAPRES. El hecho de que efectivamente, dada estas características que llevaban al descreme, las personas, en la medida que aumenta la edad o debido a la misma siniestralidad, aumentaban los precios de los planes, finalmente tenían que cambiarse a FONASA, con lo cual el seguro público funciona como un reaseguro de los seguros privados justamente en el momento que las personas tienen mayor necesidad de salud. El hecho de que el sistema tiene una multiplicidad de planes y aranceles que dificultan la comparación de precios y la capacidad de elección del afiliado, porque son 55.000 planes que están en ejercicio. Es cierto que a las personas le ofrecen 2 o 3 relacionados con su propio perfil de riesgo, pero efectivamente es una dificultad muy grande de poder elegir el plan que más corresponda, y esta práctica de tener planes personalizados en definitiva ayuda a que la ISAPRE descreme de mejor forma y ofrezca más beneficios a aquellos afiliados que tienen menor riesgo y que les interesa captarlos más. Y finalmente todo el proceso de judicialización, que fue lo que justificó las sentencias de la Corte Suprema, en contra del sistema ISAPRE, y por el cual nosotros tuvimos que incluso promulgar una ley para que se permitiera el cumplimiento de aquellas sentencias, la ley corta que está actualmente en ejercicio y que nosotros estimamos que ha servido al fin para el cual se promulgó,
que es generar una cierta estabilidad para el cumplimiento de la sentencia y evitar el que hubiera una caída de las ISAPRES en forma sistémica con las consecuencias para los prestadores privados, que es lo que nosotros más nos preocupaba. Entonces, con respecto a los fundamentos del proyecto, finalmente los antecedentes legales relevantes son el fallo del Tribunal Constitucional, que había declarado inconstitucional varias normas del 2010, entre ellas la tabla de factores. Después la circular de la Superintendencia del 2019, que determinó una tabla única de factores. Las sentencias de la Corte Suprema, en que obligó a aplicar esta nueva tabla de factores, y que en su consecuencia las 3 sentencias de alguna van apuntando a la necesidad de que los seguros privados vayan tomando un proceder más compatible con la seguridad social, y la ley 21.674, conocida como la ley corta, que otorgó el marco legislativo para cumplir con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Bueno, no se proyecta. Ah, ya, muy bien, está bien. Bueno, voy a tratar de ser más esquemática para que no se pierdan en la... entonces, esto en definitiva, todo este funcionamiento de la ISAPRES ha llevado a que se concentren los afiliados de menor riesgo, a las personas más jóvenes, que es una mayor masculinización hasta antes de que tuviéramos la tabla única, y que además a nivel geográfico también se produjera una diferencia donde tampoco hay... ¿sí? ¿Usted prefiere que paremos hasta que arreglen? ¿Podemos parar 2 o 3 minutos? Sí, por supuesto, sí. Yo no tengo tanto problema, pero es para que ustedes lo puedan seguir y no se pierdan, sí. No tengo problema. El consejo de mi abogada aquí, Ya. que es lo mejor para poder, ya que estamos fuera de... Se reanuda. Bien, entonces, en definitiva ahí simplemente muestra cómo el 92%, por ejemplo, de la población mayor de 65 años es cotizante de FONASA, que es distinta a la proporción general del 82% de la población, y es porque efectivamente existen estas prácticas de descremi, porque al existir en el fondo una reducción de los ingresos, las personas les cuesta mantenerse en el seguro privado y optan por trasladarse a FONASA justamente en el momento de mayor necesidad, y cómo es distinta la afiliación a ISAPRE en los distintos lugares del país. Siguiente, por favor. Entonces, en definitiva, la discriminación por edad, sexo y estado de salud es incompatible con los principios de la seguridad social en salud. Es nuestra responsabilidad reducir las consecuencias de las inequidades, tratando de desacoplar la capacidad de pago de las personas al acceso a la atención de salud según necesidad, cuando estamos hablando de los recursos que han sido destinados para la seguridad social, que las tarificaciones por riesgo, las tablas de factores, las asimetrías atentan contra estos fines, y por ello se presenta el proyecto de ley. Entonces, el objetivo, tal como dice el compromiso que se asumió en la ley corta, es terminar con las preexistencias y las tablas de factores en el sistema privado, y se adopten los mecanismos que eviten los riesgos asociados, adecuando su funcionamiento a los principios de la seguridad social. Y los contenidos del proyecto de ley, que están en un orden un poco distinto al cual están ahí, pero nos pareció más fácil explicarlo, es primero poner fin a las preexistencias y la declaración de salud en forma universal. Segundo, crear un plan común de salud, que en el fondo es uno de los mecanismos que viabiliza este fin de la preexistencia y declaración de salud, porque evita la discriminación al ofrecer un plan estándar a toda la gente. Establece una tarifa plana por el plan por aseguradora, que lo que permite que efectivamente a todas las personas que están dentro de un mismo asegurador se les cobre un mismo precio, evitando que se les ofrezca un plan con distinto precio dependiendo de la condición de salud de las personas. Establece el deber de las ISAPRES de contar con un reaseguro para prevenir efectivamente los riesgos financieros asociados al fin de la declaración de salud y la preexistencia. Se establece la posibilidad de beneficios adicionales, es decir, que las personas puedan tener beneficios adicionales al plan común, pero vía seguros complementarios, separando el mercado y los negocios
lo que es el funcionamiento de lo que es la cotización de la seguridad social, de posibles aportes adicionales por parte de los afiliados que hoy día existen. Recordemos que el promedio de los afiliados aporta alrededor del 11% de su salario y no el 7%. Entonces lo que trata esto es de separar cómo funciona el 7%, que es la seguridad social, para lo cual la ISAPRE está mandatada y con el plan común, de lo que sería la cotización adicional que se pide que vaya a través de seguros complementarios y establecer estos cambios con gradualidad. Vamos a pasar a ver un poquito en detalle cada uno de estos elementos. Primero, la eliminación de las preexistencias, elimina la exigencia de la declaración de salud y facilita el acceso a los servicios de salud, esto en forma universal, tanto para las personas que se quieran trasladar de una ISAPRE a otra, como para las personas que quieran trasladarse de FONASA a ISAPRE, ISAPRE FONASA, etcétera, estableciendo una libre movilidad. Este cambio asegura que todos puedan acceder sin discriminación, pone fin al concepto de cotizante cautivo y se implementa de modo universal una vez que esté vigente la ley. Es decir, que no es necesario que todos los planes cambien para que se establezca la eliminación de la preexistencia, sino que cuando la persona quiera cambiar su plan, ya no se le va a poder pedir la declaración de salud y va a tener la opción en ese momento de cambiarse al plan común, porque va a haber un plan común y va a poder contratar beneficios adicionales vía seguro. Entonces, por eso la universalidad del fin de la declaración no está amarrada a que tengan que cambiar todos los planes en el mismo momento, sino que existe la posibilidad de cambiarse sin declaración de salud y se hace efectiva cuando la persona se quiera cambiar de plan de salud o quiera cambiarse de un seguro a otro. ¿Qué es este plan de salud? El plan de salud, el plan común es un producto único y comparable que asegura que cada ISAPRE ofrezca los mismos beneficios en términos de salud. Es definido por la autoridad sanitaria, es decir, el Ministerio de Salud va a definir cuál es ese plan común y se actualiza cada 3 años. En el proyecto de ley se establece qué componentes va a tener. Existiría la obligación de afiliar a cualquier persona que quiera estar asegurada al ISAPRE siempre que pueda pagar el precio y por lo tanto la prohibición de requerir declaración de salud va a tener arancel y coberturas recomendadas por un consejo consultivo ad hoc y definidos por la autoridad sanitaria y cada ISAPRE va a determinar el precio que va a cobrar por ese plan. Y va también a determinar una red en la cual va a atender por ese plan. Y por lo tanto las ISAPRES van a competir por los asegurados en base al precio que ellos cobren por ese plan, que es un producto comparable completamente entre una ISAPRE y otra, y la red en la cual van a atender a esas necesidades. Para evitar el riesgo moral, es decir, que las personas se afilien solo cuando tienen una necesidad de salud y después se desafilien, se hace una ventana de afiliación una vez al año. Por lo tanto, esto establece lo que aparece ahí abajo, que las ISAPRES empiezan a competir por precio y red preferente, es decir, por calidad, y elimina la discriminación por segmentación del mercado entre los distintos planes, que ha sido la práctica, y es una de las transformaciones más complejas, el pasar de la realidad de 55.000 planes y planes personalizados hacia un plan común, que es lo que habilita, es el contenido central, digamos, de este proyecto y que habilita el que haya el fin de la declaración de salud, que en definitiva lo que pretende el fin de la declaración de salud es que no haya discriminación. O sea, el que no haya discriminación es que se le ofrezca en el fondo el mismo producto a todas las personas con de una manera que transparentemente puedan decidir dónde quieren contratar ese plan común y funcione de acuerdo a las reglas de la seguridad social. El Consejo Consultivo va a tener una mecánica similar a lo que es el Consejo Consultivo del GES, pero esta vez remunerado. Va a tener 7 miembros, 2 representantes de la Facultad de Medicina, 2 de las Facultades de Economía y Administración, 3 designados por el Presidente de la República, en la propuesta del Ejecutivo, por cierto, y sus funciones son asesorar en la definición de las coberturas del plan, realizar consultas públicas cuando así lo amerite y presentar la propuesta al Ministerio de Salud. Tienen 3 meses para presentar propuesta y 6 meses para el primer decreto. ¿Qué es lo que va a contener este plan común? Y ahí aparecen como las distintas dimensiones. Las prestaciones que va a tener son las prestaciones de la modalidad de atención individual y de la modalidad de libre elección, lo que hoy día incluye las garantías explícitas de salud, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, la cobertura de ley de urgencia, el examen de medicina preventiva, lo que aparece en el Código Sanitario, que es la protección a la maternidad y primera infancia, el subsidio por incapacidad laboral, y en un transitorio se le agregan los códigos que hoy día tienen las ISAPRES para que no exista una merma o un desmedro en relación a los planes actuales de la Superintendencia de Salud.
Como decíamos, la cobertura financiera va a ser definida en un decreto supremo, con un copago conocido por el afiliado en la red preferente. Va a tener además una bonificación estándar fuera de la red preferente cuando la persona opte por la libre elección y un umbral de activación de la cobertura catastrófica. En cuanto a la red de prestadores, cada ISAPRE va a definir su red de prestadores para acceder al plan común y se está pidiendo que sea esa misma red la que se use para prestaciones GES, no GES y para la cobertura de enfermedades catastróficas. Esto va a permitir, además, hacer un uso más eficiente de la red GES. Ustedes saben que ha costado en las ISAPRES que se utilice de mejor forma la red GES y esto, de alguna forma, va a llevar a una mayor utilización de la red GES. Y el precio, ya dijimos que va a ser una tarifa plana, el precio lo va a definir cada ISAPRE, pero a todos los afiliados de ISAPRE les tiene que cobrar lo mismo. No le puede cobrar más a la persona mayor y menos a los jóvenes, no le puede cobrar más a las mujeres y menos a los hombres, sino que tiene que cobrarle a todos lo mismo. Eso genera un espacio de compensación de riesgo en la ISAPRE que hoy día es muy disminuido. Nosotros dijimos que necesitaba tener mecanismos de viabilización de que se pusiera fin a la declaración de salud, que son varios, como el plan común, la tarifa plana, la obligación de afiliación, son elementos que de alguna forma viabilizan la propuesta. Pero, por cierto, hay otros mecanismos que es necesario tener en cuenta por las posibilidades de selección adversa que tienen los seguros, es decir, que en el fondo se discrimine y que personas de mayor riesgo tiendan a asegurarse en ciertos aseguradores y en otros menos, por lo tanto hay un riesgo para el que está haciendo el seguro de que en el fondo lo que ellos cobren por el plan sea menos de lo que efectivamente la gente gasta. Para eso hay distintos mecanismos y uno de ellos, que fue por el que optamos nosotros, es el sistema del reaseguro. ¿Qué es el reaseguro? Es un contrato en el cual una empresa de seguros contrata un seguro con otra empresa de seguros que los asegura. Es un reasegurador de la empresa de seguro primaria. Este mecanismo fue utilizado al inicio de la implementación de la reforma de Obama en el Obamacare y duró aproximadamente 6 años en promedio, pero me comentaba el doctor Martorell que hay estados en que siguieron manteniéndolo. Puede ser contratado en forma individual por cada empresa o como un consorcio. Y puede tener distintas modalidades de seguro en proporción al gasto, en exceso de riesgo, dependiendo cómo establezca el contrato de reaseguro cada una de las empresas. Esto significa que hay un aseguro financiero hacia la empresa, hacia el ISAPRE, respecto a de que pudiera incurrir en un gasto mayor del que está recabando a partir de las primas que va a cobrar por el plan común. Y eso es lo que trata de reasegurar. Entonces, la obligación que nosotros estamos proponiendo en el proyecto de ley es una cobertura ante eventuales mayores gastos. Está regulado por la Superintendencia y la Comisión de Mercado Financiero y el propósito es reducir el incentivo natural que tienen las empresas aseguradoras de salud a discriminar a personas de alto riesgo, que es algo que nosotros hemos visto a través del tiempo y que incluso demostrábamos y que ha ocurrido en los años que ha funcionado la ISAPRES, y contrarrestar las consecuencias de la selección adversa. Se ha comentado en la prensa y muchas veces hemos visto distintos artículos en que se critica de que no tengamos un fondo de compensación. Nosotros por eso presentamos esta lámina en que hacemos un paralelo entre lo que es el reaseguro versus el fondo de compensación, que es otro mecanismo que también ayuda a mitigar estos riesgos de selección adversa y del riesgo financiero. Ambos tienen el mismo fin, pero funcionan de forma distinta. El reaseguro, como mencionamos, transfiere parte del riesgo, reduce el riesgo financiero, aumenta la capacidad de asumir nuevos riesgos, la eficacia depende del diseño, tiene un desafío de balancear eficacia y riesgo moral, son más fáciles de implementar en el corto plazo y no requiere una inversión mayor desde el punto de vista de crear una institucionalidad o de generar sistemas de información complejos. Los fondos de compensación mitigan, por cierto, la incentiva a la selección de riesgo, redistribuye la recaudación de las aseguradoras según el riesgo esperado, por lo cual hay que tener una estimación del riesgo esperado. Los países que tienen fondo de compensación son muy pocos, los que funcionan, son países de altos ingresos que se han demorado muchos años en lograr implementar los indicadores adecuados para estimar el riesgo esperado por prestador. Normalmente han empezado con una compensación ex post, o sea, posterior a el que se realiza el gasto de salud. Eso tiene un efecto inflacionario porque de alguna forma incentiva a que se le recompense al que gastó más. Por lo tanto, no son los mejores sistemas, por eso los mejores sistemas son los que predicen el riesgo. Pero para predecir el riesgo se tiene que tener un conocimiento muy acabado
de la condición de la morbilidad de las personas, una capacidad de predicción que en los países que tienen estos fondos de compensación se han demorado décadas en implementar y que aún así la capacidad de predicción que tienen es muy acotada. Además, todas las empresas, los países que funcionan con fondos de compensación son con empresas que no tienen fines de lucro. No se hacen con aseguradoras con fines de lucro, y entre los elementos que tienen que efectivamente estudiar y compensar para la compensación está el costo de las prestaciones, cosa que es una complejidad mayor en Chile, donde el costo del precio de las prestaciones, más que el costo, está definido por cada uno de los prestadores, y a veces cobran un distinto precio por la misma prestación a distintos aseguradores. Entonces, cuando se han implementado en lugares donde ha habido seguros con fines de lucro, como por ejemplo en el caso de Irlanda, como en algunos diseños implica el traspaso de cotizaciones de una empresa a otra, eso se ha judicializado por la negación de la empresa de entregar cotización de una a otra por la compensación, o se requiere generar una institucionalidad que genere este formato de compensación de riesgo, lo que además es de alto costo. Entonces, por todas estas razones, nosotros, la verdad es que en el estudio que hicimos de este proyecto, optamos por el mecanismo de reaseguro, que es lo que estamos presentando en la propuesta del Ejecutivo. Siguiente. Bueno, además el diseño del proyecto tiene otras fuentes de discriminación que se restringen, como es, por ejemplo, la prohibición de entregar planes adicionales dentro de la seguridad social, que es esta separación del uso del 7% respecto a la cotización adicional. Se dice a las ISAPRES se las lleva a que ellos trabajen con la cotización de la seguridad social. Todo lo que sea por sobre la seguridad social y beneficios adicionales, la ISAPRE lo va a poder ofrecer, pero siempre a través de un convenio con una empresa de seguros que tiene que ser celebrada de manera competitiva y transparente, de manera que incentive mayor competencia y la posibilidad de tener incluso menores precios por esos beneficios adicionales, y separa muy claramente cómo funciona la cotización de la seguridad social de lo que son aportes adicionales que no están ya regidos por la seguridad social, y además se obliga a que estos seguros con los cuales tenga convenio la ISAPRE sean ofrecidos a todas las personas que quieran adquirirlos, también a una tarifa plana, y con eso se cumple esta segunda exigencia que nos ponía la ley corta, de que incluso en los beneficios adicionales no hubiera discriminación, que requería un diseño especial. Además, se pone fin a los excedentes porque se trata de generar más espacio para la compensación de riesgo al interior de la ISAPRE y que funcione con los principios de la seguridad social. Por lo tanto, la propuesta tiene múltiples mecanismos que otorgan la viabilidad al objetivo de acabar con la declaración de salud y las preexistencias, el plan común, la tarifa plana, la redistribución de excedentes, el que sea gradual, que significa porque el sistema de salud no puede estar sometido a Big Bang, tiene que ser cambios graduales, de manera que no alteren la estabilidad del sistema, que haya ventanas de afiliación, que haya permanencias mínimas de 1 año, que utilice la misma red para el GES y el no GES, y que tenga el mecanismo de reaseguro. Como decía, la gradualidad es un tema relevante desde el punto de vista de la implementación de cualquier proyecto en el sistema de salud. Es un sistema complejo, que nosotros sabemos que estamos siempre muy demandados, que quedó más demandado después de la pandemia y de todas las modificaciones y las situaciones de las distintas cosas que tuvimos que implementar por la ley corta debido a las sentencias. Por lo tanto, la entrada en vigencia que se plantea es gradual. Se publica la ley, se conforma el Consejo Consultivo, se publica el decreto, se obliga a la ISAPRE a ofrecer el plan común, y en ese momento se hace efectiva el fin de la declaración, solamente cuando ya aparezca el plan común, pero no es necesario que todos los contratos pasen, porque ahí, desde ese mismo momento, en el fondo, cualquier persona que se decida cambiar no va a ser necesario que tenga una declaración de salud. Y después la implementación de reaseguro, 12 meses desde la publicación del decreto. Se mantienen los planes actuales para los afiliados existentes que no se quieran cambiar de plan, pero en la medida que quieran cambiarse se les va a poder ofrecer el plan común, y hay cambio voluntario al nuevo sistema. ¿Cuál es el efecto esperado para las personas? Acaba con la cautividad, mayor libertad, permite mantener los planes y hace independiente de la edad del afiliado. El plan común va a ser el mismo que va a tener la persona independiente de la edad. No va a ir cambiando ni va a cambiar de precio, sino que la ISAPRE va a definir el precio, y va a haber
un incentivo a que ofrezcan menos precio por el mismo plan. Hay mayor transparencia y comparabilidad, reduce las asimetrías, hay un incentivo a reducir los costos, a diferencia del funcionamiento actual que incentiva a una espiral inflacionaria, porque transfiere el mayor gasto a los contratos, mantiene la posibilidad de beneficios adicionales y introduce mayor competencia en esos beneficios adicionales. Para el sistema genera incentivos para la competencia por precio y calidad, aumenta la mancomunación de riesgo al interior de cada ISAPRE, desincentiva el traspaso de costos a los afiliados y da más estabilidad financiera, incluye mecanismos para reducir el riesgo moral y la selección adversa, reduce la judicialización, que ya la hemos reducido, de hecho con la ley corta, porque ya se eliminan las principales fuentes de conflicto, reduce el fenómeno de descreme y se alinea con los principios internacionales de equidad y protección financiera. Y en definitiva, como conclusión, con esto el Ejecutivo ha cumplido el compromiso asumido con un amplio respaldo parlamentario de presentar un proyecto que acabe con las preexistencias. Se genera una mayor alineación con los principios de seguridad social, queda un mercado más centrado en las necesidades ciudadanas y sin letras chicas, y se invita a todos al debate de este proyecto y al perfeccionamiento a través de la discusión parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por su clarísima exposición. Voy a abrir la palabra, le voy a dar primero, la primera persona que pidió palabra es la diputada Carol Cariola. ¿Quién más se inscribe? Barría, Lilayú, Lago Marcino. Ya, con eso está bueno. Ya, entonces adelante y Muchas bienvenida, gracias. señora presidenta. Muchas Usted gracias. está pareada, pero qué bueno que pudo venir. Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, pude venir entre mis labores de la presidencia de la Cámara, que a veces me dificultan la participación a la Comisión de Salud. Por eso estamos con reemplazo o pareos, pero de todas maneras sigo permanentemente la labor que aquí se juega. Para mí es muy importante como miembro permanente y pleno de esta comisión, las distintas medidas que se toman. Quiero saludar a la ministra, al encargado, al Superintendente de Salud. es que le iba a decir de otra manera, al superintendente, por supuesto también al encargado de la reforma, señor Martorell. Muy contenta de que hoy día se esté presentando una iniciativa de estas características. Valoro el compromiso que la ministra tomó en su momento con la Comisión de Salud y bueno, con la Cámara y con distintas actorías, ¿no?, de poder avanzar en esta dirección. Esto es algo importante, es una injusticia. Aquí hemos discutido este tema en muchas oportunidades. Pero me llama la atención y un poco la razón por la cual quise intervenir, presidenta, porque, a ver, no solo en mi rol de diputada, sino que también, incluso como presidenta de la Cámara, es nuestro deber como parlamentarios resguardar, cuidar la labor que las y los parlamentarios hacemos. Y yo entiendo que el Ejecutivo tiene prerrogativas que son exclusivas. Pero eso no puede borrar con el codo lo que se ha venido escribiendo con la mano, ¿ya? Y lo quiero plantear en esos términos porque las autoridades parlamentarias en los trabajos que se realizan son relevantes. Y son relevantes de reconocer, y nosotros esto es algo que hemos reclamado permanentemente cuando los parlamentarios y parlamentarias presentamos un proyecto de ley, nos damos el tiempo de trabajarlo con las organizaciones, de presentarlo, de establecer acuerdos, de generar, aquí yo misma hice una larga presentación respecto de un proyecto de ley y me estoy refiriendo al proyecto de ley 11.572-11, que fue refundido con el 6930-11, presentado el año 2018 por el diputado Juan Luis Castro, hoy día presidente de la Comisión de Salud o expresidente del Senado, la diputada Marcela Hernando, que fue ministra de este gobierno, el diputado Manuel Monsalve, que es subsecretario de este gobierno, el senador actual Daniel Núñez, la exdiputada Denise Pascal, la exdiputada Carla Rubilar y el actual superintendente Víctor Torres. Este es un proyecto de ley que trabajamos con harta responsabilidad, lo buscamos tramitar. De hecho, precisamente la solicitud que hicimos de que se pusiera esto en tramitación era precisamente por ese proyecto, que además lo fusionamos en julio del 2018 con el proyecto que eliminaba los cobros que realizan la ISAPRE a las mujeres por concepto de fertilidad.
Eso lo fusionamos, hicimos un inicio, iniciamos la tramitación y se nos pidió expresamente frenar la tramitación porque se iban a trabajar propuestas e indicaciones para poder continuar con ese proyecto. Entonces, a mí me sorprende que hoy día lo que se haga es presentar un nuevo mensaje, honestamente, y que el mensaje no haga ninguna referencia, porque leí atentamente el mensaje, ayer llegó, hoy lo estudiamos con nuestro equipo, ninguna referencia a este trabajo parlamentario. Me parece una falta de respeto. Lo quiero decir con mucha honestidad, con mucho respeto y con toda la voluntad de que avancemos en esta dirección. Pero nuestra labor, nosotros somos poderes del Estado distintos y nuestra labor como Cámara también es defender y de alguna u otra manera hacer valer y respetar el trabajo parlamentario. Entonces yo quiero, ministra, valorar en principio la propuesta que ustedes están presentando. Sabemos que incorpora más elementos que lo que los proyectos traían, lo cual es siempre muy valioso porque de eso se trata el trabajo mancomunado y en este caso el trabajar de conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero no, esto ya lo vivimos en otras oportunidades. Hay proyectos de ley, de hecho hemos hecho más de alguna vez el reclamo de que se presentan mensajes por parte del Ejecutivo sin considerar mociones que ya habían venido siendo trabajadas por los parlamentarios, que van en la misma dirección y que dicen, si yo leo el título del proyecto de ley al que he hecho referencia, es prácticamente el mismo. Entonces, y hay elementos que son idénticos. Entonces, creo que eso no puede ser y quiero pedirle a la Honorable Comisión de Salud de la Cámara que hagamos una solicitud expresa, en este caso de fusión de los proyectos. Entiendo que el concepto no es fusión, es refundir, de que podamos refundir los proyectos, y si hay otros también de autorías parlamentarias que también los podamos incorporar, independiente de que lo que prima después en el proceso de tramitación es el mensaje, pero con eso se respetan, se resguardan el trabajo realizado y las autorías de quienes hemos venido desarrollando un trabajo desde el año 2018, que hay ya algunos parlamentarios que ni siquiera están acá, que hemos venido planteando esta necesidad y que tuvimos la voluntad política de frenar la tramitación en algún momento cuando estaba de presidente, ¿cierto?, el diputado Tomás, donde finalmente dijimos, bueno, lo vamos a dejar en stand-by hasta que tengamos cuál va a ser el camino a seguir, pero hoy día nos sorprendemos de esta manera y yo creo que no es una buena manera de partir. Así que quisiera pedirle, Presidenta, que tomáramos ese acuerdo y decirle al gobierno que lo tenga bien, porque también requiere del acuerdo del Ejecutivo para que una medida así se pueda tomar. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Inmediatamente voy a preguntar si hay unanimidad para solicitar lo que la diputada Cariola está proponiendo. Si hay unanimidad, entonces vamos a solicitar al Ejecutivo la fusión de los proyectos. Refusión, dije yo, no. Sí, por supuesto. Bueno. Y además vamos a comunicar al Ejecutivo para que señalen. Perfecto. Ya. Sí, ya, no, solo, muchas gracias. Presidenta, Réplica de la ministra de perdón. Salud. Después Sí, sigo dando palabra porque ya está pedida. Solo sobre el tema. No, nunca ha sido nuestra intención el no asumir la autoría. De hecho, uno de los autores participó en este proyecto, que es el superintendente. Nosotros entendíamos que por el compromiso de la ley corta tenía que ser un mensaje presidencial, pero no hay ninguna intención de desconocer. De hecho, muchos proyectos y distintos proyectos en distintas áreas que estamos tomando. Así que le pido disculpas y bueno, estamos abiertos a las sugerencias que ustedes hagan. Muchas gracias, ministra. Sí, yo en un recreo que tuvimos, yo ya le había planteado de alguna manera la duda de usted, diputada, ya se la había planteado, pero claro, no era parte de la... Bueno, a continuación, entonces, el diputado Barría pidió la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Para eso yo saludar a los colegas y, por supuesto, a la ministra, a su secretario y a todos los que tienen que ver con este importante proceso que es muy demandado por la comunidad, eliminar la preexistencia, algo que aparece en eslogan, en eternas campañas, tanto gubernamentales como parlamentarias, y algo que nos reclaman siempre, y que generalmente pasa con los adultos mayores, pasa con las mujeres, y es un tema que al fin está dando luces de que esto va a cambiar, va a mejorar. De una crisis de las ISAPRES se ha encontrado una buena oportunidad de hacer las reformas que nuestro país viene pidiendo hace bastante tiempo. En la misma línea es importante asegurar muy bien que esta fórmula de
de seguros, o no impacta a los afiliados de las ISAPRES. También hay que tener presente aquello. Estamos en un país que tenemos que acostumbrarnos a que está la libertad de elegir. Sabemos que no todos pueden irse a FONASA porque el sistema público tampoco está preparado para recibir a todas y todos. Colocar mucha atención ahí, más que pensar en la ISAPRE, pensar en el ciudadano, vecino que elige este modelo. En particular, también debemos dar pronto cumplimiento al fortalecimiento de FONASA. Una de las cosas angulares de quienes nos costó votar a favor de este salvataje en su momento. El compromiso tenía que ver también cómo fortalecemos FONASA. Por lo tanto, necesitamos que se acelere esta implementación. Necesitamos que esta reforma sea completa y que por supuesto también se visualice cuanto antes la sustentabilidad de este modelo. Así que esperamos, ministra, subsecretario, el encargado de esta reforma, coordinador, que saquemos esto adelante. La comunidad está esperando que desde la política entreguemos respuesta, más aún cuando estamos en un ambiente de acusaciones constitucionales, que algunas tendrán mérito o no, pero y otras tal vez nada. No podemos quedarnos solo en aquello. Así que ojalá esto se despache cuanto antes y sin duda los votos no solamente míos, sino que de la bancada que represento, la Democracia Cristiana Independiente, van a estar a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Barría. A continuación tiene la palabra el diputado Lilayú. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero hacer 3 preguntas, pero antes de comenzar, bueno, en primer lugar, saludar a la ministra que tuve de cumpleaños ayer. Yo creo que es importante. Mira, que nos invitó. Lo invitó. Estaba haciendo la ley. Segundo lugar, ahí, ese es lo más importante. El resto, me parece preocupante lo que dice la diputada Cariola, nuestra presidenta, porque yo creo que, yo me reía de decir esto es un copy-paste. Yo creo que la imagen también, independientemente, ministra, que usted pida, no sé, disculpa, yo creo que está bien, pero no se ve bien. Yo creo que sí que hay que reconocerlo, pero el titular puede ser un copy-paste. Es así el título me dice que es igual. Yo creo que hay que tener siempre algún tipo de autocrítica o crítica, si sobre todo un integrante de la ley que estuvo anteriormente puede haber hablado. Yo creo que son cosas que en estos momentos, para evitar suspicacia. Yo quería hacerle 3 preguntas. Me gustaría, de todas maneras, la preexistencia, claramente todo lo que trabajamos en salud, yo encuentro una aberración. Yo fui tanto tiempo médico y la preexistencia para mí me violentaba realmente por nuestros pacientes. Eso que bueno, y valoro este proyecto de ley, y las preexistencias tienen que desaparecer. Pero sin embargo, parece que algunos expertos de muchos sectores, la ministra trató de explicar, ¿cierto?, han criticado este proyecto por no tener un fondo solidario, un fondo de compensación de riesgo, fondo mancomunado, como el que existe el GES. Se ha dicho que ese fondo haría más solidario el sistema, evitaría que suban mucho los planes y evitaría el riesgo de una espiral de la muerte, de la espiral de la muerte de la ISAPRE y el sistema privado de salud. Yo creo que ustedes hicieron también el término más eufemístico, como era algo de honor, no sé, que se me quedó ahí, las personas que en este momento ocuparían, serían de FONASA, serían al otro, a ISAPRE, y recargarían, después se volverían a FONASA. Yo me gustaría preguntarle a la ministra si hubo alguna razón técnica realmente para descartar un fondo solidario. Yo sé que hubieron varios expertos. ¿Por qué se descartaron todas esas ventajas en el proyecto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sobre el reaseguro, que es el mecanismo, bueno, teóricamente. Se dijo que se refiere parte del riesgo al reasegurador, pero pareciera que lo único que se va a transferir es parte del negocio, ya que las ISAPRE van a estar obligadas a contratar un reaseguro, que probablemente les cobre mucho inicialmente, lo cual va a hacer que se les suba el plan a todos los pacientes. ¿No pareciera más barato hacer un solo fondo que solidarice el riesgo? Y tercero, sobre el plan común de la salud, ¿ustedes permitirían que las ISAPRES puedan cubrir más prestaciones que el mínimo establecido en el plan común? Uno se podría reír y decir, bueno, una ISAPRE vaya a hacer otro plan que regale. Puede ser que una ISAPRE sea tan eficiente, a lo mejor sea un sistema también de captar más pacientes o más clientes, con el nombre que quieran colocarle, que quiera incluso regalar prestaciones, está dentro de las posibilidades. Pero el proyecto, al parecer, no parece prohibirlo. Es decir, puede haber una ISAPRE que quiere decir, yo quiero prestar a una y traigo pacientes. Esa es la pregunta, las 3 preguntas. Muchas gracias, diputado Lilayú. Quizás le doy la palabra al diputado Lago Marcino para que la ministra junte todas las preguntas.
y mejor, ¿no es cierto? Ujú. Adelante, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidenta. Primero que todo, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan, a la ministra, a la doctora Aguilera, al superintendente, al encargado de la reforma y a todos quienes están en la sala y nos están escuchando telemáticamente. Yo, como lo mencioné en una de las tantas reuniones que sostuvimos con el encargado de la reforma, presidenta, eh, me generó preocupación que el 1 de octubre se haya ingresado exclusivamente el proyecto de ley que da término a las preexistencias y a las discriminaciones, sin en nada ensombrecer lo importante que es aquello, y no haber ingresado en conjunto y a la vez el proyecto de ley que también ansiamos bastante, que es el proyecto de ley que fortalece FONASA. Dimos una larga discusión en torno a la ley corta de salud, que en el grueso de la tramitación llamamos ley corta de ISAPRE. Pocos decíamos ley corta de salud porque entendíamos que tenía la lista de la modalidad de cobertura complementaria, pero lo que quedó finalmente era que hablábamos todos de la ley corta de ISAPRE y dábamos la sensación al país, a la ciudadanía, de que nos estábamos preocupando exclusivamente del sector privado de salud y que estábamos descuidando, yo sé que no es así, el sector público en materia de mejoramiento, fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país en materia de salud. Yo creo que efectivamente teníamos el artículo transitorio 10 que planteaba que el 1 de octubre tenía que ser ingresado este proyecto de ley de este año y le daba un poco más de flexibilidad al de fortalecimiento de FONASA en términos de que podía ser dentro de la legislatura 2024. Yo sé que quedó así redactada la ley, pero hubiera valorado, creo que hubiéramos dado una extraordinaria señal al país de haber ingresado ambos proyectos de ley. Yo sé que no se pudo, no vale la pena llorar sobre la leche derramada, pero sí por su intermedio y con mucha gentileza, bondad y fraternidad, y por su intermedio, presidenta, a la ministra y su equipo, que yo sé que están trabajando arduamente no solamente en esta materia, sino que también en los distintos problemas que tiene la red asistencial, no me cabe duda, que podamos tener lo antes posible el proyecto de ley de fortalecimiento de FONASA, para obviamente tratar de morigerar, de disminuir esta imagen que creo que se va sistematizando, se va instalando, y yo creo que tenemos que darle igual o mayor empuje y tiempo al fortalecimiento de FONASA y el sistema público de salud. Hablando del fondo del proyecto, me parece un buen punto de partida, un muy buen punto de partida el proyecto de ley que estamos conociendo. Yo efectivamente he leído muchos de los comentarios, columnas de opinión, etcétera, que han habido en torno a esta disputa o choque entre el reaseguramiento versus el fondo de compensación de riesgo, porque me quedo con lo que planteó el diputado compañero Lilayú, que dijo se va a transferir parte del negocio. Se va a transferir parte del negocio. Compañero Lilayú, porque yo entiendo de sus palabras que por su intermedio, presidenta, él está en eso, obviamente diciendo que no tiene que ser un negocio. Y me estoy molestando, diputado Lilayú. Esto es una, yo tomé nota de la comisión frase. con sentido del humor. Yo tomé nota de efectivamente eso, porque efectivamente agregar una nueva compañía, una empresa obviamente privada, dentro del sistema, yo creo que hay algunos que nos genera algún grado de ruido, independiente de entender y comprender lo planteado por la ministra muy bien, muy académicamente, muy detalladamente, de los beneficios y desventajas de cada uno de los dos modelos. Pero nos genera, al menos a mí me genera ruido agregar otra empresa privada con fines de lucro al sistema de salud, en este caso para reasegurar a las ya empresas privadas que son la ISAPRE. Evidentemente es una cuestión más, quizás puede ser estética, pero no creo que sea banal de por sí. Ahora bien, en el contenido del proyecto, puede que yo no lo haya leído con la suficiente detención, pero también extrañé que a este reaseguro hubiera un poquito más de regulación, producto de que exclusivamente está citado fuertemente al inicio del proyecto de ley. Ahí después voy a buscar el artículo en particular, pero se genera la obligación de este reaseguro, pero no está exhaustivamente regulado, porque yo me
porque es evidente que si ya tenemos un problema que se ha costado mucho avanzar en terminar con las discriminaciones, con las preexistencias, yo imagino que el seguro del seguro, que vendría siendo el seguro de la ISAPRE, el reseguro de la ISAPRE, también va a tener discriminaciones y va a tener distintos elementos para tratar de que, obviamente, disminuir el riesgo. Y eso, evidentemente, existen las regulaciones y las leyes para evitar esos riesgos de que efectivamente, porque el reaseguro tiene que cobrarle a alguien el costo, a la ISAPRE. Y la ISAPRE, en la medida que sus costos van subiendo, efectivamente el reaseguro va a estar bajo mayor presión de transferir más recursos por aquello, y en eso yo imagino que también se va a ir transfiriendo riesgo y se van a transferir recursos que finalmente tienen que salir de algún lado. Y finalmente ese lado del que terminan saliendo son los afiliados de la ISAPRE, efectivamente. Entonces, ahí creo que si es que el camino del reaseguro, creo que, y reafirmando lo que planteé de que es un muy buen punto de partida, creo que quedó un poco carente el proyecto de la regulación para los reaseguros, entendiendo que no es cualquier reaseguro. Yo puedo entender que pueden reglar las normas habituales en los reaseguros para las compañías de seguro de auto, de incendios de casa, de los tantos áreas en que hay seguros privados, pero creo que el sector salud y un reaseguro de instituciones privadas de salud, no voy a hablar de seguridad social en salud porque no son eso, podrían serlo con este proyecto, para empezar a hacerlo, deberían tener ciertas particularidades que me gustaría ver, conocer y que estuvieran contenidas en el mismo proyecto de ley. Insisto, aquello no obsta que es un muy buen punto de partida el proyecto. En ese sentido, yo creo que estamos en una discusión que está partiendo con un buen punto de partida. Hay cosas que efectivamente a mí en lo personal me generan algunos ruidos. Esta nueva compañía que se incorpora, cómo vamos a regular esta nueva compañía que se incorpora si finalmente ese es el camino, y evidentemente esperar con ansias, con anhelo, con ansiedad incluso me atrevo a decir, ver lo antes posible el proyecto de ley de fortalecimiento de FONASA. Es evidente que creo que tenemos que buscar que estos dos proyectos conversen, el de fortalecimiento de FONASA y el de término de las preexistencias, porque hay algunos, y no me cabe duda que probablemente muchos quienes estamos en esta comisión, Presidenta, también esperamos que en algún momento podamos tener ese vaso comunicante, ese canal de comunicación entre el sector público y el sector privado, que nos permita que no solamente haya solidaridad en el sector público, entre quienes están en el sector público, y solidaridad que empezamos a verla con este proyecto de ley, es cierto, entre quienes están en el sector privado, sino que tengamos algún grado de solidaridad en el sistema y no en los subsistemas. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado Lagomarsino. Bueno, eran todas las palabras que estaban pedidas, ya las... Ah, miren, mire usted, ¿ah? Por supuesto que le voy a dar la palabra, pues, diputado. Sí, al tiro, porque después tenemos unas audiencias también importantes que no podemos dejar de escuchar. Ok, en todo caso. Es que me doy cuenta, ahí sí. Gracias, Presidenta. Es que me doy cuenta en todo caso de que el punto en discusión es más o menos el mismo, ¿eh? Y voy a ser breve. Según yo entendí por su intermedio, Presidenta, el compromiso en la ley corta fue el artículo 10 transitorio que establecía que el Presidente de la República enviará al Congreso antes del 1 de octubre uno o más proyectos de ley destinados a eliminar las preexistencias. Se cumplió. Así como eliminar las discriminaciones por edad y sexo, también se cumplió. Y los mecanismos que permitan su viabilidad. Yo creo que ahí está la discusión que va a haber bastante debate para la afiliación a las instituciones de salud previsional.
Y aquí voy con los mecanismos que permitan la viabilidad y es donde yo me pierdo un poco en la redacción de este proyecto de ley. Si uno ve el GES, que fue creado en el año 2006, es un mecanismo de compensación de costos que permitía resolver este problema sin mayores costos para las personas, y este mecanismo no involucra ningún recurso público, ningún recurso fiscal, y ya que solo se distribuye los ingresos que reciben las ISAPRES. Es decir, era, entre comillas, solidaridad entre las ISAPRES. Entonces aquí donde yo no entiendo por qué no se formó este fondo de compensación para estas enfermedades catastróficas, con un modelo muy similar al GES, y se crea esta figura del reseguro, como se llame, que va a implicar necesariamente un alza en la prima que no la va a pagar la ISAPRE, la va a pagar el usuario, es decir, va a subir la prima y en definitiva va a aumentar la cantidad de gente que va a ir a FONASA. Y con eso, según mi opinión, las listas de espera, el colapso en los hospitales públicos y una serie de efectos que podría ser negativos o van a ser negativos si vemos la fotografía de hoy día. Esa es mi pregunta, Presidenta, precisa y concisa. Gracias. Muchas gracias, diputado Celis. Bueno, a continuación entonces le agradezco, ministra, no se vaya, sí, usted tiene que responder las preguntas que se acumularon, que son más o menos hacia el mismo sentido, que tiene que ver un poco con el tema de las primas planas y de cómo cuál es el mejor mecanismo para poder dar respuesta a esta ley que me parece muy, muy importante. Así que adelante, ministra. Sí, muchas gracias, presidenta. Efectivamente, las dudas que plantean son ciertamente los temas centrales en esta discusión. Por eso, primero en relación a lo que plantea el diputado Lagomarsino, por cierto que para nosotros lo fundamental es el sistema público, y haremos todo lo posible por presentarlo lo antes posible. Dentro del mes de noviembre nos comprometimos nosotros internamente a tener el proyecto presentado, pero sin desconocer de que el gobierno ha generado el copago cero. Ustedes apoyaron en la aprobación de la modalidad de cobertura complementaria, que estamos trabajando en los temas de lista de espera, y que ese proyecto va dentro de ese contexto. No es que no se haya trabajado en el sistema público en todo este tiempo. Efectivamente, los mecanismos de viabilización es el tema más relevante y cruciante, y yo creo que ustedes probablemente van a dar más discusión a esos elementos y a justamente este debate entre distintas posibilidades que yo traté de iluminar en la presentación respecto de las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. El tema del fondo GES, por cierto, que fue una de las cosas que nosotros analizamos, pero el fondo GES debemos entender que llevamos 20 años y la verdad es que se ha usado muy poco. O sea, ha servido muy poco en estos 20 años para compensar los riesgos. Recordemos que la propuesta original del presidente Lagos era un fondo ISAPRE-FONASA, y que no se obtuvo los votos para ello y solo quedó el GES con un fondo inter-ISAPRES, y que efectivamente al no haber un uso extensivo de la red de prestadores GES, la verdad es que la utilidad ha sido bien poca. Como yo planteé, las transformaciones en el sector tienen que ser graduales e irse habilitando poco a poco. Justamente el hecho de que la red de prestadores que nosotros estamos pidiendo preferente sea la misma que se usa en el GES para el plan común y para el CAEC va a incentivar el uso del GES y va a generar una mayor utilización de la compensación del GES. Por eso tenemos que habilitarlo, porque hoy día el fondo del GES existe, pero no cualquier análisis que ustedes puedan hacer, y de hecho pueden dedicar una sesión para analizar cuál ha sido el funcionamiento, van a ver que ha sido marginal. Por lo tanto, llevar a la red preferente y que se unifique con el GES nos va a ayudar a que en el tiempo, gradualmente, se use más el GES y por lo tanto ese fondo vaya teniendo un uso más virtuoso, el fondo de compensación del GES que hoy día existe en las ISAPRES. Por lo tanto, eso es bien relevante.
Como mencionaba, nosotros dentro de las transformaciones, el hecho de pasar, el que se acabe con las preexistencias requiere una serie de mecanismos, no un solo mecanismo. Dentro de eso está el tema del plan común, que es algo transversal, se ha presentado en distintos proyectos de ley, el que tenga tarifa plana, y eso significa que pasaríamos de una realidad que hoy día tenemos 55.000 planes en múltiples seguros y en múltiples fondos, a tratar de avanzar a un plan que ya es una transformación bastante compleja y que tenga los mecanismos que lo viabilicen. En eso, en el análisis que nosotros hicimos, efectivamente, como mencioné, los fondos de compensación tienen dificultades y que son dificultades que incluso para nosotros como país no serían abordables en el corto plazo, sino que se requiere un trabajo bastante más prolongado, requiere sistemas de información más robustos, requiere una regulación de los costos de las prestaciones que hoy día no tenemos y que tendríamos que embarcarnos en eso, y eso todo lo hace como de un desarrollo bastante más excesivo en el tiempo de lo que implica una implementación como se quiere, que es acabar con la declaración de salud y el hacer un uso más eficiente de la red y las redes preferentes, lo que va a redundar en mayores beneficios para las personas, y por eso nosotros optamos fue por un análisis técnico, y yo creo que también probablemente se deba destinar una de las sesiones para discutir cómo funcionan los mecanismos de reaseguro. Las aseguradoras que reaseguran, eso es un mercado que existen reaseguros para múltiples cosas, y hay empresas que solo se dedican al reaseguro del punto de vista probabilístico de efectivamente tener mayores siniestralidades de las que se estiman originalmente. Y eso, hay mercado de distintos tipos de reaseguro. El reaseguro lo puede tomar las empresas en forma individual o en forma conjunta, lo pueden, y se puede, efectivamente está bastante más flexible en el sentido de que como quiera la industria establecer ese reaseguro, pero es algo que se va a poder ir discutiendo justamente en la tramitación de este proyecto de ley. Eso, insistir en que el tema del GES, por supuesto que nos interesa que funcione mejor, pero que se va a ir incentivando en la medida que se usa la misma red de prestadores, y que las transformaciones tienen que ser graduales y viabilizarlas y no en un plazo tan extendido, y considerando las condiciones estructurales que nosotros tenemos de sistema, que requieren una serie de transformaciones mayores para establecer un mecanismo como el que se plantea de compensación de riesgo. No sé si quieren agregar algo, doctor Martorell o doctor Torres, ¿no? Eso. Muchas gracias, ministra. Bueno, vamos a dejar hasta acá la discusión. Sí, lo tengo anotada. Perdón. Efectivamente, cuando las ISAPRES ofrecen cubrir más beneficios, en realidad esa es una ventana para que vuelva a haber discriminación, porque pueden ofrecerle más beneficios, no a todos, sino que a algunos. Entonces vuelve a haber esta práctica de captura, que es como usted mismo decía, quiere ofrecer más a personas que en realidad tienen ciertas características, que eso es lo que suele suceder con las empresas cuando tienen la posibilidad de hacer esta personalización de programas o ofrecer beneficios adicionales. Por eso es que en el diseño del proyecto se plantea que todos los beneficios adicionales tienen que ser separados para evitar cualquier tipo de discriminación dentro del plan común. Y por lo tanto esos beneficios adicionales tienen que ser contratados en forma separada y en forma concursada. Muchas gracias, ministra. Bueno, le agradezco, y vamos a escuchar ahora a 3 asociaciones de trabajadores que nos han pedido presentar acá, y justamente muy contentos de que esté la ministra también. Así que vamos a dar paso a la señora... Claro, esto tiene que ver con las audiencias que hemos dado por el tema de la ley que otorga asignación especial técnica del área de la salud a los funcionarios, que indica el boletín 17.075-11. Se ha invitado entonces, junto con la ministra de Salud, por supuesto, a la señora Yanna Salda Ramos, presidenta de CONAFUTECH, el señor Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la FENACH Unitaria, y el señor Freddy Sepúlveda, presidente de FENTES.
Así que vamos a escuchar, la señora Yarna Saldías tiene un plazo máximo de 10 minutos para su exposición. Bienvenido, subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, un gusto verlo siempre. Nosotros, mientras arreglan el computador, nosotros vamos a abrir un espacio de audiencias ahora para discutir esta ley. Vamos a conversar con distintos actores y sectores involucrados, vamos a hacer un listado, vamos a programar a quienes invitamos y a otros que quieran voluntariamente, pero vamos a invitar expertos, vamos a invitar a organizaciones para poder tener la visión también de fuera del legislativo y el ejecutivo. Bueno, adelante, Yarna. ¿Salió bien la cosa? Siempre sale bien, lo que pasa es que se requiere un tiempo. Ahí tenemos un vascular periférico, el doctor Lilayú. Y para el proyecto anterior sería bueno que los diputados fueran mandando algún listado al correo de la función. ¿Qué partido? Invitar a la gente de SAPRE, hay que invitar a las empresas de seguro, hay que invitar a saludistas que digan el plan común si da cuenta de la promoción de la Préndale el teléfono, el micrófono, ahí, muy bien. ¿Ahí sí? Sí. Bueno, adelante, Yarna. Muy buenas tardes a todos los asistentes, ministro de Salud, secretario, doctora Yana Molina, presidente. Trate de apuntar al... Bájele un poquito, acérquelo a su boca. ¿Ahí? Continuamos. ¿Ya saludó? Ya saludé, ya. Bueno, doctora Yana Molina, presidenta, honorables diputados y diputadas, compadezco ante ustedes el día de hoy como presidente de la Confederación Nacional de Técnicos en Enfermería de Chile, CONAFUTECH, para expresar mi firme apoyo a este proyecto de ley que establece una asignación especial técnica del área de salud para los funcionarios que indica. Esta iniciativa reviste una importancia fundamental para nuestro sistema de salud pública, pues busca reconocer y estimular la labor de un grupo de trabajadores cuyo aporte es esencial para el adecuado funcionamiento de nuestras redes asistenciales. Me refiero a los técnicos del nivel superior del área de la salud, quienes a través de sus conocimientos especializados y habilidades contribuyen de manera decisiva a la promoción, protección y recuperación de la salud de miles de usuarios de nuestros servicios de salud y establecimientos experimentales. CONAFUTECH hace necesario visibilizar los antecedentes para lograr un planteamiento concreto para compensar a aquellos funcionarios que han realizado estudios de nivel superior. Los funcionarios técnicos, conscientes de la política del Supremo Gobierno, y en el marco de la tecnificación, modernización y mejoramiento de la calidad de la atención de los usuarios del sistema público en salud, han desarrollado un continuo trabajo de capacitación, perfeccionamiento y formación profesional. Como confederación hemos solicitado este reconocimiento por más de 20 años, sin tener una respuesta satisfactoria de ningún gobierno. Confiamos que ante el escenario que vivimos hoy y el respaldo presidencial hacia las carreras técnicas del nivel superior, y esperando contar con la voluntad de los honorables parlamentarios, se apruebe dicha asignación, para así hacer justicia a nuestros funcionarios técnicos a nivel superior. Hoy día, después de la profesionalización de la carrera técnica del área de salud en sus diferentes ámbitos, enfermería, farmacia, esterilización, dental, rayos, banco de sangre y laboratorio, entre otras, este perfeccionamiento los técnicos han permitido respaldar una atención de mayor seguridad y calidad a las usuarias y usuarias de nuestro sistema de salud. Hoy día, donde Chile y el mundo han enfrentado una de las más grandes pandemias sanitarias, nuevamente los técnicos han demostrado su imprescindible función y su gran vocación de servicio, lo que ha logrado impactar significativamente en la atención dentro del establecimiento de la red de salud. También debemos reconocer el enorme sacrificio de los auxiliares paramédicos en enfermería y otras especialidades, que realizaron un programa especial o que por medios propios realizaron la prosecución de estudios para la obtención de un título del técnico a nivel superior, elevando así la calidad de la atención de los usuarios.
Si hacemos un poco de historia, podemos ver que fue el Estado el que nos fue poniendo requerimientos para estar en la planta técnica, partiendo en el año 57 cuando se creó el Colegio de Practicantes, en el 68 se publicó en el Diario Oficial el Decreto de Ley 725, en cuyo artículo 112 se leía que existían profesiones auxiliares de la medicina. En el 77 se dictó el DFL 90 del Ministerio de Hacienda, que dictaminó los requisitos que deberían cumplir el personal de la administración pública en cada uno de los escalafones. En el 89 se publicó la Ley del Estatuto Administrativo, el cual eliminó los escalafones y creó las 5 plantas, los directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. En el 91 los servicios de salud comienzan a adecuar las plantas al personal según lo dispuesto en la ley del Estatuto Administrativo, lo que trae como consecuencia que los auxiliares paramédicos quedáramos dentro de la planta técnica. En el 93 el MinSal firma un convenio con Mineduc, lo que permite la creación de programas especiales. En el 96 se constituye una comisión tripartita en el CPT de Chile, Mineduc, MinSal, para buscar que Centro de Formación Técnico nos dieran la carrera de técnico nivel superior. En el 99 egresó el primer curso del programa especial de TENS. 10 años después, en el 2008, se crean 2.000 cargos de la planta técnico donde pudimos acceder a los grados topes, porque nuestra limitante era grado 16 y ahí se nos abrió la planta desde del 12 al 15. 10 años después, en el 2018, se firma un protocolo con el MinSal, FENTES y con AFUTECH, donde el punto principal era esta asignación técnica, luego vino el estallido social, pandemia. Ahora, en el año 2021, FENTES logra entablar la asignación técnica a la mesa del sector público y ahora, 26 años después, desde que egresó el primer TENS, se logra ingresar al Parlamento un proyecto de asignación especial. Es importante destacar que nuestra organización no tiene representación en la mesa del sector público, pero hemos sido parte activa en la defensa de esta justa demanda. Estamos plenamente informados de la propuesta, que ha sido validada por la Dirección de Presupuesto de IPRES y consideramos que ha llegado el momento de materializar y concretar esta asignación. Esta medida no solo busca corregir una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras del estamento técnico, sino que también representa un acto de justicia y reconocimiento a la profesionalización que estos funcionarios han alcanzado a lo largo de los años. Honorables diputados y diputadas, algunos puntos importantes que usted quiere destacar de este proyecto de ley es el reconocimiento al esfuerzo y al compromiso de los técnicos de nivel superior, resaltando que los TEN han elevado la calidad de la atención a través de su continua capacitación y profesionalización, y destacar también el invaluable aporte de los TEN durante la pandemia del COVID-19, mostrando toda su vocación de servicio. Justicia salarial y equidad, evidenciar que los TEN cumplen con todos los requisitos educacionales, al igual que los profesionales, pero no cuentan con una compensación económica acorde. Señalar también que la asignación técnica permitiría equiparar las condiciones salariales de los TEN con su nivel de formación y responsabilidades. Impacto presupuestario moderado. Este proyecto de ley cuenta con un informe financiero detallado del costo estimado, el cual acorde con DIPRES y los gremios firmantes del acuerdo, además de la priorización del Ministerio de Salud, resaltar que esta asignación técnica tendría un efecto positivo en la motivación y retención de los TEN en el sistema de salud. Respaldo de los gremios y autoridades, hacemos énfasis que el trabajo conjunto realizado entre los gremios firmantes pertenecientes a la mesa del sector público, los gremios que componemos los G7 y el Ministerio de Salud para impulsar esta iniciativa. Destacamos también el compromiso y voluntad política expresada por las autoridades para avanzar en el reconocimiento de los TEN. Y alineación con la política de Estado, esta asignación técnica se enmarca en la valorización y promoción de las carreras técnicas. Señora Presidenta y honorables diputados y diputadas, este valioso recurso humano ha sido históricamente postergado y no ha recibido el reconocimiento que merece. Con esta iniciativa tendremos la oportunidad de revertir en parte esta situación. Este proyecto de ley es una muestra de compromiso de nuestro gobierno con el fortalecimiento del capital humano en salud, al reconocer y valorar el aporte de los técnicos de nivel superior. Reconocimiento justo y largamente esperado. De las observaciones y solicitudes que presentamos este proyecto de ley 17.075/11 sobre la asignación técnica, es solicitar que este proyecto de ley se tramite en calidad de suma urgencia, establecer que la asignación técnica debe ser reajustable ya que es imponible y tributable, que el proyecto de ley señala que la asignación técnica se concederá a quienes desempeñan efectiva y permanentemente sus funciones. Esta idea debe aclararse en el sentido de que el tiempo utilizado para permisos de diferentes tipos deben considerarse como desempeño efectivo y permanente para efecto de esta asignación. Establecer que basta con señalar que la jornada debe ser completa sin especificar un número fijo de horas semanales, como las 44 horas. Ajustar la definición de funcionario técnico de la salud para que dialogue con la normativa existente, ya sea el decreto 90 o lo que diga el Código Sanitario.
eliminar el requisito de que el director de servicio o establecimiento de salud certifique las funciones técnicas del funcionario beneficiado, ya que es innecesario y sobreabundante, ya que debe estar inscrito en la Superintendencia de Salud. Y eliminar el artículo transitorio que establece un número máximo de beneficiarios al término del periodo de la transición, que son 12 meses. Y esas serían las observaciones que tenemos en el proyecto y mostrar nuestro firme apoyo a esta asignación. Muchas gracias, Yana. Te mantuviste en el tiempo, te felicito, es difícil a veces, pero se agradece el respeto al tiempo. Así que muchas gracias. A continuación, entonces, vamos a escuchar al señor Ricardo Ruiz Escalona, presidente de la FENAT Unitaria. Prende el micro. Eso. Ahí. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ya. Bueno, nuestra presentación, primero agradecer la posibilidad de estar aquí con usted, valorar a la presidenta de la comisión, a la cual fue ministra de Salud, por lo tanto es un agrado estar con ella. Tenemos tantas luchas y trabajo conjunto, así que muchas luchas. Agradecido sí. estar con usted en esta posibilidad, en bandos diferentes, pero al final con el mismo objetivo de salud pública. Valorar también a todos los diputados y diputadas, agradecer la posibilidad de estar acá, a la ministra, a su secretario, todo. Mire, yo mientras venía para acá, me recordaba que he estado en 5 o 6 presentaciones, gracias a cuando discutimos el GET, cuando discutimos la salud pública, y yo creo que este es un espacio importante y por lo tanto hay que valorizar la democracia como elemento central de nuestro país, ¿no? Pues no es posible, si es cierto, los proyectos se demoran un poco, pero así es la democracia, y creo que prefiero demorarnos un poco, pero vivir en democracia. Así que bajo esa mirada, lo que a nosotros nos importa venir a presentar a propósito de la pregunta, en salud decidimos como 8 o 9 gremios. El valor que tiene esta asignación que logró juntar a 7 gremios, y quiero recalcar ese punto, logró juntar a 7 gremios que lo formaron lo que llamamos el G7. En esos 7 gremios somos 4 que somos la mesa del sector público, y por lo tanto también valorizar a la CUS como elemento central en la democracia de nuestro país. Bajo esa premisa podemos decir primero que este acuerdo con el gobierno, que fue bastante engorroso porque primero tener un acuerdo previo, firmado por la ministra y nosotros, que como este país valora la plata, al final la Hacienda dijo que era mucha plata y nos bajó la mitad en Guaracazo, ¿no? Y nosotros en vez de ir a paro, ir a huelga, consideramos que había que rediscutir la asignación ya junto con la DIPRES, ¿no? Y por lo tanto, esto es una asignación que costaba mucho explicarle a nuestros trabajadores, porque primero íbamos por A y al final quedamos en B, digamos, ¿eh? Y eso no hay que decirlo. Y sin embargo, los gremios presentes acá fuimos capaces de firmar el acuerdo porque creemos que en la democracia los acuerdos son importantes. Uno tiene grandes aspiraciones, pero al final tiene que ser capaz de escuchar al otro y llegar a un acuerdo y por lo tanto valorizar también a la ministra que se haya jugado por la asignación técnica como un elemento político. Porque aparte de los recursos económicos para nosotros, esto es una asignación que le hace al corazón de lo que es Chile. Porque en 1988, cuando se hizo el estatuto administrativo, en un país clasista como nosotros, no existió la asignación técnica. Es curioso, pero sí se hizo la asignación provisional. Y sin embargo, en Chile, desde esa época, existen universidades que dan carreras técnicas. Existen CFT y, curiosamente, nadie había apostado a una asignación técnica, pero sí una asignación provisional. Porque un país que quiere avanzar en equidad, en igualdad, en horizontalidad, no es posible que todo el mundo sea profesional o sea trabajador. Hay un labor intermedio que son los técnicos. Alemania con un 10% de técnicos, uno de los países más desarrollados del mundo, ¿eh? Y por lo tanto creo que esta asignación tiene que ampliarse en el proceso anterior y por lo tanto aparte del valor económico tiene un valor de nuestra mirada institucional y democrática. Eso quería partir y decir que esta asignación, y por eso invito a los diputados y diputadas a acelerar este proceso, porque creo que Chile necesita la asignación técnica como país, como un mensaje, que las carreras técnicas también son importantes en el desarrollo de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso dijimos, ¿quiénes somos nosotros? Ahí está nuestra historia, cómo nacimos con la reforma de salud, entendiendo que Chile necesitaba un mejor país, entendiendo que necesitábamos tener el auge y que los trabajadores podíamos ser incluso. En esa época todavía el concepto era la antigüedad constituye grado, pero el Estado se transformó en que tiene que ser un país eficiente y tener gestión, digamos. Y por lo tanto creo que para nosotros como gremio entendemos que en democracia tenemos que tener capaces de interlocutar entre todos, ¿sabes? Y valorar, la mejor manera de valorizar la salud pública es que seamos eficientes, seamos eficaces y atendamos mejor a nuestros usuarios y usuarias, ¿eh?
Esa es la razón de ser de la Federación Unitaria. Nuestros principios obviamente son la defensa de la salud pública, recogimos el legado del sindicalismo histórico con Emilio Recabarren, con Clotario Blest, con grandes dirigentes sindicales de la historia de Chile, y que por lo tanto nosotros queremos ser pioneros de decir que sí, sin el movimiento sindical un país no crece, porque si bien es cierto los partidos políticos en democracia son importantes, pero la organización de los trabajadores en Chile nacieron antes que los partidos. Primero nació el sindicalismo en Chile 10 años antes y después se formó el primer partido que fue el partido de la FOT con Emilio Recabarren después de años. Por lo tanto, primero está la necesidad y después está la organización. Y por eso nosotros queremos relevar el sindicalismo como herramienta sustantiva en el desarrollo de los trabajadores. Y para eso, el sindicalismo tiene que tener capacidad por puesto y desarrollo. ¿Y qué hemos hecho durante nuestro crecimiento? Discutimos las asignaciones de metas sanitarias, el bono trato usuario, encasillamiento a nivel nacional, política de incentivo a retiro, reajuste del sector público, la CUR. También con el Ministerio tenemos meses de trabajo de género, tenemos meses de trabajo también el desarrollo organizacional y también obviamente hemos sido sustantivos en la lucha por la defensa de la salud pública. ¿Qué nos falta lograr? La asignación técnica. Y eso venimos a buscar. Venimos a buscar con ustedes, con la conciencia de ustedes, con el apoyo de ustedes, que se legisle la asignación técnica y valorar que esté el subsecretario y la ministra para ponerle a suma urgencia, porque creemos que esto es sustantivamente para nosotros importante. Nuestros trabajadores nos dicen, bueno, llevamos 3 años, 20 años, 50 años y no avanzamos. Y yo creo que es el momento oportuno de todas las bancadas que representan a la Cámara de Diputados y el Senado a que nos pongamos de acuerdo, porque Chile demanda acuerdos y demanda desarrollo, y por lo tanto les pedimos, ministra, subsecretario, que esta asignación sea una asignación de suma urgencia, para que también nosotros no vengamos todos los días a la Cámara de Diputados y no lo digan que somos catetes. Así que por lo tanto nos gustaría que se avanzara en eso. Hay que ser catete. También bajo esa premisa queremos decir que sustantivamente, como dije yo, que nos falta lograr, hicimos una marcha nosotros. Curiosamente nosotros para esta asignación, cuando tuvimos problemas con el Senado, con nos bajan la mitad, todo el mundo planteó paro. Nosotros dijimos, no vamos a buscar un paro, porque nuestros usuarios necesitan tener una atención permanente y constante. Y creemos que lo que hicimos, sí, ahí tienen la marcha que hicimos, donde hubieron técnicos de todo el país, donde marcharon hicimos una marcha, solamente una marcha, al mediodía, para no entorpecer la atención, de más de 40.000 técnicos y técnicas a nivel nacional. Esa fue la marcha y ahí están los ejemplos de esa marcha. También estamos con las compañeras entregándole la carta en la moneda al presidente de la República en esta ceremonia, que son importantes para nosotros. También tenemos con ustedes, cuando firmamos con la ministra el acuerdo de la asignación técnica, y también la volcamos al Congreso. Nosotros valoramos a la Comisión de Salud, valoramos al diputado Lago Marcínez, a San Amelia y a todos los otros diputados de las otras bancadas que han sido importantes para nosotros. Y queremos recordarles que ustedes, en el mes de mayo del 2023, la Cámara de Diputados, por 149 votos, si no me equivoco, solamente con una abstención y uno en contra, dijo que era necesaria una asignación técnica. Por tanto, les animo a cobrar esa resolución que ustedes hicieron. Por tanto, estamos convencidos que la Cámara de Diputados la vamos a sacar más rápido de lo que queremos, porque ya queremos que ustedes, gracias a ustedes, ya logramos un paso sustantivo de un acuerdo que además fue entregado al presidente de la República como signo de necesidad. Yo creo que eso también tiene un homenaje a la pandemia, tiene un homenaje al constante esfuerzo que hemos hecho todos los días y hasta hoy día, las 24 horas del día, los hospitales en las noches sobre todo, el 70% que permanece en los hospitales son los técnicos. Los médicos se van para sus casas, tienen horarios de uno, pero el que permanece con las luces prendidas los 24 años del año son los estamentos de auxiliar administrativo técnico en los hospitales públicos. A eso venimos también a considerar la equidad y la justicia con ustedes. Y como dijo mi compañera Yanna, que para nosotros la FENAURI histórica que está acá presente también con su presidenta, lo con AFUTET, la Anchosa que son de choferes, la CONFENAS que ha sido importante para nosotros, le vuelvo a repetir que este acuerdo confirma el 80% de los trabajadores técnicos. Eso quiero relevarlo, porque yo sé que el Congreso tiene que recibir a todas las miradas, pero valorar que en democracia los acuerdos se hacen en mayoría. Y por tanto, ese es el reflejo de esta asignación. Solamente al leer el proyecto de ley mandado por el gobierno, que siempre se trata de vender algunas cositas y nosotros las queremos revisar, también queremos demandar 4 puntos que ya la Yana lo expresó. Uno de ellos es que
Si bien es cierto, la asignación dice que es imponible y tributable, nosotros queremos que también se agregue el concepto reajustable. Porque nosotros sabemos que todas las asignaciones que son imponibles y tributables son reajustables. Pero los chilenos, los directores cambian y de repente tenemos personas creativas y que dicen, es que como no es reajustable, no se reajusta. Y por lo tanto nosotros creemos que lo que abunda no daña. Nos gustaría que se pusiera el concepto también reajustable en esta reivindicación de este acuerdo. El otro tema no menor que queremos reivindicar, que esta normativa puede cambiar, que el tema que dice una jornada de 44 horas. Pero sin embargo ya estamos discutiendo que Chile tiene que tener 40 horas de trabajo. Entonces también en el tiempo, alguien creativo puede decir que no tiene 44 horas, no le pagamos la asignación, siendo que todo el país va a un acuerdo de 40 horas. Por lo tanto, para actualizar el concepto de la jornada, nos gustaría que se cambiaran horas por jornada completa, porque después en 20 años más la jornada puede ser 30 horas, digo, y ojalá así sea. Eso también nos gustaría que se cambiara. Y el tercer concepto que nos gustaría que se cambiara es que, no sé por qué se puso que los directores iban a avisar esta asignación. Y nosotros ya somos viejos en esta historia y siempre hay directores creativos que creen que tienen la manija por el mango y no respetan los acuerdos de país, como el que estamos teniendo aquí. Y alguien puede decir, mire, yo como director digo, este es técnico, pero sabéis que más mañana lo saco, lo cambio, y ya no es técnico. Entonces creemos que no debe ser así, sino que tiene que eliminarse el valor que tiene que el director de servicio, el director de hospital, ratifique que uno hace funciones técnicas, ¿ya? Eso, y también valorizando los compañeros que dicen lo de la FENTE y lo CONAFUTE, que hay un concepto que están poniendo que es tener una super vigilancia, ¿cierto? Nosotros creemos que mientras eso no se norme en el código sanitario, no debe modificarse. Y por lo tanto creemos que tiene que decir tasativamente lo que expresa el código sanitario, ¿ya? Yo creo que esos son los elementos que no le hacen el sentido de los recursos económicos, no le hacen variar el proyecto, y por lo tanto creemos que el 99% de lo que firmamos es lo que refleja el acuerdo, y por lo tanto venimos a pedirle a ustedes, a pedirle una vez más que ratifiquen lo votado en mayo, todas las bancadas aquí presentes, que se ratifique el tema de la propuesta de asignación técnica, pedirle a la ministra y al subsecretario, como todo el mundo se plegó al cumpleaños de la ministra, como estuvo cumpleaños ayer, le pedimos también nosotros que nos apoye. ¿Sí? Gracias, ministro, por estar aquí. Y la última, para agradecerle, porque ya está todo dicho, hemos hablado harto al respecto, contra menos tiempo les ocupo mejor, porque el tiempo está para que ustedes legislen en favor de nosotros. Le agradecemos a todas las bancadas que están presentes en la mesa, porque esta es una asignación que no debe ser el reflejo de un movimiento, de un partido, un sector, sino tiene que ser el reflejo de una Cámara de Diputados que le haga sentido a la equidad y le haga sentido a que tengamos una asignación técnica transversal, y por lo tanto nosotros le pedimos a todas las bancadas sin sesgo que respalden esta asignación, porque la necesitamos para Chile y para nuestros trabajadores. Así que gracias por permitirme estar. No, muchas gracias. Yo te tuteo a ti, Ricardo, porque realmente has sido un gran luchador, y creo que ver estos resultados y ver que hay una respuesta y ver que hay una esperanza, creo que es súper importante. Quiero pedir autorización a la sala para alargar 5 minutos más nuestra... ¿Están todos de acuerdo? ¿Nadie se opone? Ok. Entonces ahora invito al señor Freddy Sepúlveda, presidente de FENTES. Hay que ser experto aquí con todas las siglas. Mi nombre es Freddy Sepúlveda, presidente de FENTES. Por intermedio suyo, saludar a la autoridad del Ministerio de Salud, a los diputadas y diputados de la comisión. Si bien lo han dicho mis compañeros anteriormente que me precedieron, voy a intentar hacer lo más sucinta la presentación, porque va en el mismo orden. FENTES es la Federación Nacional que representa a técnicos de los servicios de salud a lo largo de todo Chile. Nacimos el año 96, un 12 de abril. El año 97, en conjunto con el CTP de Chile, que son el colegio hermano nuestro, junto al MinSal y al Mineduc, se acredita por primera vez la carrera del técnico de nivel superior. Entre 1998 y el 2024, como federación, venimos presentando la asignación técnica en diferentes instancias, la cual por algún u otro motivo no ha tenido asidero hasta el 2021,
que logramos, como bien dijo la colega Yasna, introducirla dentro de la mesa del sector público. Bajo esa premisa existen algunos hitos que para nosotros consideramos importantes. El primer hito es que en el 2018 se firma un protocolo de acuerdo con respecto a la asignación técnica con el gobierno anterior, el que justamente por la pandemia, por el estallido social, no llegó a buen puerto, pero hubo una conversación previa con términos de referencia, con presupuesto, con todo asignado, pero lamentablemente no llegamos a buen puerto. El año 2021, como federación, presentamos un proyecto técnico más consensuado junto con nuestras bases a nivel país, logrando introducirla esta en la mesa del sector público. Como bien lo dijo Ricardo, en la mesa del sector público de los gremios de la salud que representan técnicos, entre comillas, existimos 4, que más adelante los voy a nombrar y para que conozcan el resto que existen. En agosto del 2024 se marca el último hito y el más importante para nosotros, que es con el gobierno del presidente Boric, con la ministra y el subsecretario y su autoridad y su equipo, a los cuales también reconocemos el trabajo arduo que han tenido, logramos firmar un acuerdo que, si bien es cierto, se cae un poco en el Ministerio de Hacienda, en DIPRES, también tiene una explicación lógica, y eso hay que decirlo porque nadie lo ha dicho. En el cálculo que sacamos del 41.5 junto con el Ministerio de Salud había un error grave en los grados 20, 21, 22 y 23 que superaba el monto de la asignación profesional. Y según la explicación de DIPRES, eso era ilegal, por tanto tuvimos que recalcular los montos y eso llevó a que bajaran los montos significativamente en los grados superiores, en aquellos que están a puerta de retirarse, los que han hecho una carrera funcionaria efectiva. Pero aumentamos el valor del grado 22. El grado 22 es el grado con que empiezan nuestros colegas, de los cuales el 80% están en el grado 22. El 80% de nuestra población está en grado 22. De ese 80%, el 90% son mujeres. Y de ese 100%, titulares deben ser el 10%. El resto es todo contrata, que no tiene ninguna posibilidad de hacer carrera funcionaria si es que obviamente los ascensos no están al día. Como les nombré anteriormente, en el área de la salud centralizada existen estos 8 gremios que están en la presentación, que tienen entre sus filas auxiliares técnicos administrativos, siendo FENTES y CONAFUTECH en este caso los únicos que representan técnicos de enfermería de nivel superior y técnicos de nivel superior de diferentes áreas. Los 4 primeros obviamente están en la mesa del sector público, de los cuales los 3 primeros firmamos el acuerdo con la mesa del sector público, con el gobierno, con el presidente de la CUT, con el coordinador de la mesa del sector público, y los que están abajo, que CONAFUTECH, FENAT Histórica, FENCHOSA y FENACOR, siempre han sido parte de los G7 y han apoyado siempre este proyecto que hoy día estamos en discusión. Si bien es cierto, nosotros agradecemos como FENTES el proyecto de ley, sabiendo que podría haber sido mejor, pero siempre yo le digo a los míos, si no tenemos algo que mejorar, no se puede mejorar. El día que tengamos algo, pensemos con el tiempo en mejorarlo. Así como se han hecho un montón de otras asignaciones. Existen algunos que yo les entregué a ustedes, honorables diputadas y diputados, algunas aprensiones, algunas observaciones que tiene como FENTES con respecto al proyecto de ley. Justamente parte solicitando al Ejecutivo que se le dé suma urgencia. Como gremio llevamos más de 23 años esperando que esto se haga realidad. Le solicitaríamos al Ejecutivo que le dé suma urgencia al proyecto para que entre en discusión lo antes posible y pueda ser aprobado, y en sus manos, diputadas y diputados, está que esto también pueda ser así. Solicitamos que sea reajustable, porque dentro del acuerdo que firmamos, el protocolo de acuerdo, aparecía la palabra reajustable. Con respecto ya entrando en detalle con el proyecto de ley, en diferentes, dice con cese efectiva y permanentemente en varias partes, varios párrafos. Se repite constantemente esto en el proyecto de ley, como FENTES, si se considera trabajado o no algunos tiempos. ¿Qué pasa con el fuero gremial? ¿Qué pasa con la licencia médica, con fuero maternal, con permiso sin goce de sueldo? ¿Se considerará para la ley el hecho de trabajar y recibirá el funcionario su estipendio? Si hacemos un símil a la asignación profesional, la asignación profesional se paga bajo cualquier parámetro, no tiene una regla especial. En el artículo 1
del mismo proyecto, obviamente, habla de la jornada de 44 horas, reiteramos lo que dijeron los colegas anteriormente, creemos que nombrar jornada completa es suficiente, no dando énfasis en la cantidad de horas por número. Y en el inciso final del artículo 1, dice, en cierta parte, dice, bajo supervigilancia del profesional del equipo de salud respectivo. Como federación, nosotros no nos gusta la palabra en el sentido de que este es un tema que ha traído alguna discordancia entre los colegios de técnicos paramédicos con el Ministerio de Salud que están viendo el Código Sanitario. La palabra genera un ruido específico hacia nuestros representados, así que buscaríamos mejorar la redacción o aducir al Código Sanitario en sí, pero no con la palabra supervigilancia. Con respecto a la solicitud, dentro de los requisitos se solicita también que para la autorización del pago de esta tiene que visar un director de servicio o un director de hospital. Creemos que eso es redundante si ya se piden otras características anteriormente, que esté la super de salud, que tenga el título técnico en el superior, es redundar en que los jefes de servicio, los directores de hospital puedan o no aprobar la entrega de la asignación. En el artículo 2º transitorio, el proyecto de ley establece un número máximo de beneficiarios de la asignación técnica. La FENTES no comprende la existencia de esa norma. Se supone que una vez entrando los primeros 12 meses, un pago único para todos, a partir del mes 13 cambia según grado, pero no existe unos cupos para los técnicos en el superior. Los técnicos en el superior deberían entrar per se, por poseer el título. Así que como FENTES no comprendemos la redacción de ese artículo transitorio. El objetivo de la asignación técnica, obviamente, para nosotros el reconocimiento del conocimiento tiene un valor trascendental, mejora los servicios y tiene un impacto a nivel nacional. ¿Cuál sería el impacto según nuestro punto de vista directamente en el sector salud? La asignación logrará reconocer y retener a los mejores técnicos de salud de los hospitales. Hoy día nosotros no existe un reconocimiento a ningún estamento técnico en ninguna parte del mundo de Chile, pero sí tenemos la diferencia con la atención primaria, que ellos están, al técnico en el superior, está en otra escala, en la escala C, y separándolo de lo que son auxiliares o otro tipo de trabajadores que están en la escala D o E. Entonces hay un reconocimiento. Este reconocimiento viene también a reconocer los estudios, obviamente, a mejorar en la calidad y en la eficiencia, y se ha observado con el largo del tiempo una mayor satisfacción de los usuarios. Se visibilizó obviamente en la pandemia, que fuimos el estamento con mayor cantidad de contagios, fuimos el estamento con mayor cantidad de fallecidos, y nos visibilizamos como estamento con la ciudadanía justamente en la pandemia. Aspectos, según nuestro punto de vista, a mejorar. La cobertura. Aún nosotros, según nuestro punto de vista, falta alcanzar el programa de una mayor cantidad de cupos. ¿A qué me refiero con esto? Si bien es cierto, entendemos que está enfocado en los técnicos de nivel superior del sector salud, y comprendemos esa parte, existen dentro de nuestras filas y dentro de nuestro estamento el técnico de nivel superior de otra área, pero que trabaja en un hospital. Me refiero a un técnico de nivel superior jurídico, me refiero a un técnico de nivel superior en computación, que según los datos entregados por el Ministerio de Salud no superan los 2.600, 2.800 del estamento técnico. Yo creo que de repente uno puede hacer un esfuerzo para hacer un reconocimiento que no haga la diferencia tal cual lo hace la asignación profesional. La asignación profesional se entrega independiente donde esté el funcionario teniendo y cumpliendo la prerrogativa de tener un título profesional. La burocracia del sistema, obviamente, lo que decimos del hecho de pedirle al director de servicio, al director del hospital, los permisos necesarios para recibir la asignación está de más, y obviamente asegurar la sostenibilidad financiera a lo largo del tiempo, que es lo que más cuesta. Para finalizar, aquí no veo esta parte. Para finalizar, no quitarle más tiempo. Déjeme correr esto. Dice, como federación consideramos que la asignación técnica representa un mecanismo fundamental de reconocimiento hacia todas las funcionarios técnicos, que en su momento dedicaron tiempo y esfuerzo a adquirir mayor conocimiento profesional. Esta medida no solo busca incentivar la incorporación del personal técnico sanitario al sistema de salud, sino que también valora su permanencia y contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema de salud público.
Creemos firmemente que al valorar y apoyar a quienes se han comprometido con su desarrollo profesional, estaremos construyendo un futuro más sólido y equitativo para todas y todos. Agradecer, Presidenta, el espacio dado por usted, por intermedio suyo, agradecerle a varias diputadas y diputados de esta comisión que nos han recibido en diferentes ocasiones, pero tengo que hacer una distinción especial en el diputado Tomás Lago Marcino, que por años lo hemos molestado con el respecto a la asignación técnica y nos ha escuchado en todas las instancias. Así que agradecer a todos y las autoridades presentes, y necesitamos que sea suma urgencia, necesitamos que salga pronto este proyecto y necesitamos relevar el título técnico superior y reconocer a aquellos que estudiaron para que reciban lo que el Estado solicitó que hicieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, también por respetar el tiempo, porque si no... pero bueno, yo creo que hemos tenido 3 excelentes presentaciones, ver el punto de vista de los trabajadores con respecto a una ley que estamos discutiendo y que sabemos que es necesaria y es justa, así es que, y perfectible también. Así es que le agradezco a todos y cada uno de los miembros de esta comisión. Muchas gracias, ministra, por haber estado aquí toda la tarde y haber podido escuchar a los trabajadores, igual el subsecretario de Salud. Yo le doy la palabra, pues, doctora Cordero. Siempre en el sector público agradecerle a todos ustedes lo que significó tenerlos cerca nuestro, porque como muy bien se dijo, cuando nos íbamos los médicos, ustedes se quedaban a cargo del buque y eso se agradece. Tengo la mejor impresión del trabajo, nosotros en ese tiempo, yo hace 55 años que soy médico, le llamábamos auxiliares paramédicos. Yo le quiero preguntar a usted, Freddy, ¿cuál palabra quiere que reemplace supervigilar? Porque en el organigrama de un hospital tienen que tener una dependencia. ¿Le parece la palabra dependerán en el organigrama de la institución a tal cosa? Porque yo reconozco que en usted hay una sensibilidad de haberse sentido un poquito dejados de la mano de Dios, lo cual es cierto. Pero entonces habría que arreglar esa palabra que a ustedes los incomoda. ¿Está prendido? Sí, agradezco sus palabras, diputada Cordero. Con su permiso, yo creo que es un tema que nosotros solidarizamos con los colegios de técnicos paramédicos. Se han reunido con el Ministerio de Salud en diferentes instancias y a través de ellos hemos sabido que la palabra les genera un cierto ruido, a nosotros también nos genera un cierto ruido que nos ponga, claro, una molestia obviamente de algo que todavía no es ley y se está tramitando. Si no hacen referencia al Código Sanitario, como esté el Código Sanitario, coloquialmente dicho, ya la pelota queda en otro lugar, no está en nuestro lugar. Nuestro lugar es, o sea, nosotros pretendemos que esta ley vaya con lo que está al día de hoy, no con lo que se está legislando a futuro. Bueno, hemos cumplido el horario y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se termina.